El tercer panel que tendremos está compuesto por las siguientes personalidades. El doctor Domingo Ruiz López, licenciado en Derecho por la Universidad Latina de América, maestro en Fiscal por la Universidad de Guanajuato, doctor en Materia Fiscal por la Universidad Autónoma de Durango y candidato a doctor en Derecho por la Universidad Panamericana. Tiene un máster en Dirección de Despachos por el Instituto Superior de Derechos y Economía en Madrid. Es un máster en Ciencias Jurídicas por la Universidad Abat Otíbar de Barcelona. Ha realizado cursos de posgrados en la Universidad de Castilla-La Mancha en Toledo y en la Universidad de Santiago de Compostela, España. También ha realizado cursos de perfeccionamiento en IPADE. Es socio director de la firma Ruiz Consultores, especializada en litigio fiscal, consultoría fiscal y práctica corporativa. Profesor de posgrado en la Universidad Panamericana, coordinador y autor de libros de especialización en materia tributaria. Presidente del capítulo Occidente del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México. Secretario técnico de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal, miembro alterno del Consejo Directivo del Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario, consejero de Coparmex Jalisco y coordinador del Comité de Jurisprudencia de la Comisión Fiscal Coparmex Nacional. El tema que van a tratar los tres personajes que aquí estamos mencionando es aspectos constitucionales de la reforma penal fiscal. La siguiente personalidad es el litigante Fernando Agraz Sánchez Vázquez. Es egresado de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, cursó estudios de posgrado en la propia Universidad Iberoamericana del Instituto Nacional de Ciencias Penales y la Universidad Nacional Autónoma de México en materia penal y procedimental. Ha prestado sus servicios en diversos despachos en materia penal en la Ciudad de México, entre los que destacan el despacho Aguilar y Quevedo y el despacho del doctor Julio Antonio Hernández Pliego. Ha ocupado el cargo de agente del Ministerio Público en el ámbito local y federal, fiscal general de investigaciones de homicidios del Distrito Federal, fiscal general de robo de vehículos del Distrito Federal, fiscal A de la Coordinación de Agentes del Ministerio Público, auxiliar del Procurador del Distrito Federal, agente del Ministerio Público en la Fiscalía de Secuestros de la PGR en materia de robo de órganos, director regional de Occidente de la Procuraduría Fiscal de la Federación. Fue nombrado asesor de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados de la 56 Legislatura Federal y asesor de la Comisión Penitenciaria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Actualmente es profesor y el titular del Comité Penal de la Asociación Nacional de Abogados de Empresas de Jalisco y del Ilustre y Nacional Consejo de Abogados. Y el tercer personaje se trata del doctor Óscar Fabián Barajas. Es licenciado en Derecho por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, ITESO. Catedrático y profesor en el área de Derecho Fiscal a nivel maestría y licenciatura. Es presidente de la Academia de Derechos Administrativos y Constitucional de la Universidad del Valle de Atemajac, periodo 2019. Es abogado invitado de la Comisión Fiscal del Consejo de Contadores Públicos en Guadalajara, Jalisco,
desde el 2015 a la fecha. Es miembro del Instituto Mexicano de Investigación Tributaria, AC, periodo 2019. Es miembro del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, capítulo de Occidente, AC, a partir del mes de marzo del 2019. Y por último, es socio del despacho Fabián y Fabián Abogados SC, donde se desempeña como abogado litigante especializado en la defensa fiscal y administrativa, sede de Guadalajara. Con un fuerte aplauso de antemano agradecemos a nuestras tres personalidades. El micrófono es de ustedes. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Es un gusto estar aquí en este evento Fiscalística, que ya es una tradición acá en Guadalajara, que se está expandiendo por el país, lo cual me da mucho gusto y felicito a mis amigos Roxana Yepes y Adrián Paredes por estas iniciativas, y más por esta sinergia que hemos venido construyendo con el capítulo occidente del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, el cual tengo el honor en presidir, en donde por segunda ocasión, a cargo del colegio, existe un panel para reflexionar sobre temas importantes alrededor de los temas centrales que se propone en Fiscalística, y en esta ocasión pues tiene que ver con la reforma penal fiscal, de forma tal que es para nosotros, y ya los incluí, un honor que tres miembros del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México pues podamos estar aquí para discutir, para compartir algunos temas. Y como he dicho, pues será una delicia escuchar tanto a Fernando Agraz, al doctor Fernando Agraz, como al doctor Óscar Fabián. Como escucharon, aquí a mi izquierda está al lado de los rudos, pero rudísimos de 4 suelas, o como decían, por la trayectoria en materia penal que tiene mi querido Fer, y de este lado pues estamos pues más quienes estamos en el plano administrativo, pero que la reforma penal fiscal sin duda genera un montón de reflexiones. Y por ahí me parece que habría que comenzar. A ver, pues fue un proceso legislativo interesante, arduo, fuerte, duro. Todo el tema de la compra de facturas, pues sí es un tema, o sea, desde luego que es una cuestión que se debe combatir, es una cuestión compleja. Y desde la anterior administración del gobierno federal se han venido planteando, pues, qué hacer para combatir este tema, este flagelo, pues, de la compra de facturas, ¿no? Y se pensaron en muchas medidas y se piensa en esta, que es como subir un poco la vara en las penalidades, pero pues la subieron muchote, ¿no? Muchote. Sí es verdad que, vamos, que es una práctica absolutamente indebida, reprochable. Nos hemos pronunciado públicamente en muchas ocasiones en contra de estas prácticas nocivas, se deben combatir, pero también nos hemos pronunciado en el sentido de que las autoridades fiscales pues tienen un montón de atribuciones, un montón de facultades que bien ejercidas pues podrían ir, vamos, así en plata pura, pues muchos podríamos señalar oficinas de factureros, ¿no? Esto es, las facultades ahí están, las posibilidades de investigación ahí están. Sin embargo, pues lo que se busca es esta parte de criminalizar. Y por ahí me gustaría comenzar a platicar, sobre todo si partimos del principio de que el derecho penal es la última ratio del derecho, porque ir a la última ratio para combatir una práctica indebida como esta, teniendo las autoridades fiscales facultades, ¿no? Entonces, vamos desmenuzándola, vamos pues, platicando despacito. ¿De qué trata la reforma? ¿Cuál es el contenido? ¿Cuáles son los aspectos más relevantes de la reforma? No sé quién quiera empezar. Pues adelante, si mi querido Oscar. yo para que Fernando se explaye, porque Fernando al parecer le sabe al asunto. Bueno, agradezco mucho la invitación de Adrián y de su esposa Roxana, y pues me da mucho gusto también compartir con ustedes este foro y sobre todo la gente que ha venido a brindarnos también su tiempo para tales efectos. De alguna manera la reforma penal fiscal responde a una serie de acontecimientos que fueron visualizándose desde 2014 y que ahora tomaron un rumbo
que tiene un marco de referencia muy interesante. En 2014 nosotros empezamos a analizar por recomendaciones que se dieron por parte de la OCDE un planteamiento de reformas fiscales que se enfocaban específicamente a otorgar a las autoridades fiscales mayores herramientas de fiscalización y con ello realizar una eficiente recaudación, así como incrementar la base de contribuyentes. Prácticamente el secretario de Hacienda en turno, Videgaray, siguió una lista muy adecuada de las recomendaciones de la OCDE que, bueno, se plasmaron en las reformas fiscales que vivimos de 2014 a 2019. Desde luego que uno de los puntos centrales en ese momento era el reconocimiento ya de determinadas acciones que tendían sobre todo a la defraudación fiscal y entre ellos, bueno, ya se hablaba de determinadas acciones de defraudación y por ello respondieron algunas prácticas que así se denominó la exposición de motivos como actos en contra de los contribuyentes defraudadores. Y de ahí nació el artículo 69b y algunas facultades de gestión, específicamente lo referente a la cancelación de los certificados de sellos digitales como una de las medidas para contrarrestar este escenario del reconocimiento de delincuencia. Ahora con motivo de la nueva exposición de motivos, que lo vemos ya reflejado en este momento, ya no se parte de las recomendaciones de la OCDE, sino se parte precisamente de las recomendaciones de la GAFI, que es otro elemento central en torno al lavado de activos y por supuesto a reconocimiento de determinadas tipologías que se reconocen como tipologías de alto riesgo. Por eso la ley antilavado, conocida de esta manera, va especificando cuáles son algunos elementos, 2013, en virtud de los cuales hay actividades vulnerables, sujetos vulnerables. De hecho, la primera propuesta de ley hablaba de sujetos, no de actividades, en virtud de los cuales se reconoce que son susceptibles de lavado de dinero. Y precisamente con la visita en 2017, incito, de la GAFI a México, se hicieron unas nuevas recomendaciones y por eso surgieron, entre otros aspectos, el reconocimiento de que para contrarrestar el lavado de activos y el lavado de dinero y de alguna manera la defraudación, y que es parte de la reforma que escucharon anteriormente a lo que nosotros estábamos aquí, se habló, por ejemplo, de que había entidades que podrían proporcionar información adecuada para contrarrestar la criminalidad de determinadas operaciones que se habían infiltrado tanto a la materia fiscal como al lavado de activos. Y por eso, en ese contexto, se reconoció, por ejemplo, entre otras cosas, todos los esquemas de outsourcing, que es uno de los elementos centrales de esta reforma. No es un tema de AMLO, o sea, AMLO tiene mal al país, pero no es todo es culpa de él. Y ahí ya es un tema de la GAFI, ya es internacional, y por eso la UIF ha enfocado sus esfuerzos a decir, preséntame avisos, pero el segundo gran elemento fue el reconocimiento de los profesionistas, por eso los esquemas reportables fueron una parte importante, porque se reconoció que quien tenía información para los esquemas de lavado de activos y defraudación éramos precisamente los profesionistas. Partiendo de estos datos, se agudizó el problema de la compraventa de facturas. Y justo bajo ese contexto, el reconocimiento de cifras, el uso ya cotidiano prácticamente, una cultura de la compra de facturas, fue propiciando que en este contexto se reconociera que era importante contrarrestar este elemento mediante mayores facultades y también tipificando o buscando, y así lo dice la exposición de motivos, cuáles eran tanto las operaciones como los sujetos de alto riesgo. Hay contribuyentes que no son de alto riesgo, hay contribuyentes que son de alto riesgo y que además están organizados. Precisamente partiendo de esa connotación, y hasta aquí dejo mi intervención para que continúe el doctor Fernando, se tipifica y se establece como propuesta el llevar algunas conductas en materia fiscal, sobre todo las que he comentado. Nunca pensamos que el tema de defraudación fuera a estar ahí, pero llevar ciertas conductas como la adquisición, el artículo 113 y ahora 113 bis, al delito de delincuencia organizada, con todas las consecuencias que esto trajo. Repito, esto responde a tipologías que se han estado detectando a nivel mundial, sobre todo en tratándose de esquemas de elusión y en su caso, de defraudación fiscal. Pues sí, Óscar, yo también, bueno, quisiera preguntarte, esta nueva actitud de dar temor, no quiero llamarle terrorismo fiscal, sino de dar temor, si tú te fijas, hubo un bluff de 69B hacia el tema penal,
y se recaudaron 19,000 millones de pesos más. Y este año creo que se esperan 25,000 millones de pesos más, es decir, 69, y la simulación, bueno, no la simulación, la ilusión de decir que esto se está también tutelando en materia penal, pues ha causado un efecto recaudatorio, ¿no? Este 69 y todas estas disposiciones que ciertamente nos comparte Óscar, pues es el impulso de una intervención de organismos internacionales, porque ¿qué ha pasado cuando nosotros metimos el petróleo, el sistema financiero, las divisas al sistema internacional? Perdimos control. Y eso fue lo que nos pasó actualmente, porque por lo menos en mi materia, en la cuestión penal, en los delitos fiscales, ni los delitos fiscales, ni el delito de operación con recursos de procedencia ilícita jamás vieron venir la vida tecnológica, la vida informática. Nunca vieron que tenían que considerar esta nueva dinámica. Actualmente todas las declaraciones, los impuestos se generan en la vida informática, se generan con la computadora, ¿cierto? Ya no hay este trato directo. De hecho, corrieron a los de auditoría, ¿no? Y ese sí fue la nueva tendencia, ¿no? Y qué terrible no estar homologados, no estar atendiendo a buenos asesores dentro de Hacienda para decirle, oye, es que si no voy de manera presencial, hay criterios de jurisprudencia que me dicen que no voy a conocer la verdad histórica porque las 84 presunciones que hay en materia fiscal, pues no son la verdad histórica, no sirven, y el 69 es una presunción, es una suposición, ¿sí? A mí me gustaría empezar comentando, Domingo, Óscar, que el problema penal de esta reforma solamente es la ilusión de que estamos realmente regulando y sancionando. Es lamentable que el legislador no esté atinando bien al clavo para de veras hacer una persecución de actos ilícitos en materia fiscal, ¿sí? Es decir, no está atendiendo a cómo suceden las cosas en la realidad, no hay una investigación, sucede lo que tú dices, Óscar, por darle gusto a organismos internacionales para que nos pongan palomita, se han generado este tipo de delitos que realmente no están tutelando nada, no están sancionando nada, y no estamos ahorita descubriendo el hilo negro, ¿eh? Esto ya lo ha dicho, y ahí están los videos en YouTube, lo han dicho exsecretarios de Hacienda y ex jefes del SAT, que nos han dicho, oye, este delito no sirve para meter a la gente a la cárcel, refiriéndome al que va a quedar como artículo 113 bis, compraventa de facturas, ¿no? Y en relación, por ejemplo, al artículo 108 y 109, pues no estamos atendiendo que ya no suceden tratos, ya no hay un engaño entre personas para efectos del 108, sucede electrónicamente. ¿Y hay engaños electrónicos? Bueno, hablabas tú ahorita del lavado de dinero. ¿En el banco hay dinero o información? Los hackers que se metieron al Banco de México a robar dinero, ¿sacaron dinero, Óscar? ¿Sacaron dinero, Domingo? ¿O información? Pues información. Para el tema penal es muy relevante, porque necesito la identidad del objeto. También, por ejemplo, para efectos de la ley de extinción de dominio, ¿cuál es el objeto? ¿Cuál es el objeto candidato a extinción de dominio? Mucha gente tiene mucho miedo ahí, Domingo, porque dicen, oye, pues es que si compré facturas es defraudación, y de defraudación ahora está en delincuencia organizada y pueden utilizar todas las técnicas de investigación y me puedo ir a la cárcel y me pueden quitar todos los bienes. No, no es así. En primera, por ejemplo, compraventa de facturas, como ya se hizo un delito específico para este efecto, el actual 113 bis, pues ya lo desincorporaste de la defraudación fiscal. Entonces, si tú me acusas de compraventa de facturas, tendrás que acusarme del artículo 113 bis. El 113 bis no señala cantidades, ¿sí? Bueno, mira, quisiera también comenzar en este aspecto, Domingo. Lo estaba refiriendo también Óscar. Es muy importante saber redactar un delito para efectos de la taxatividad del derecho. ¿Qué significa taxatividad? Artículo 14 constitucional, la especificidad, la precisión con la que se tiene que redactar un delito para exactamente sancionar esa conducta. Actualmente los delitos fiscales no dice a quien con uso de claves, NIP, NIC, ¿cómo le llaman las otras? El key, ¿no?, que trae la fiel, quien con uso de la fiel realice, no dice eso, no están poniendo atención, ¿sí? El artículo 108 lamentablemente pues perdió mucho la fuerza del engaño porque no hay un engaño electrónico. En varias ocasiones hemos puesto el ejemplo de una máquina de refrescos que le echo una moneda y pues me da un refresco, pero si le echo una rondana
y aprieto los números y me da el refresco, pues eso es un robo. Es apropiarme sin derecho y sin consentimiento de la persona que lo puede dar, ¿sí? No es un engaño, porque no se puede engañar a máquinas. Entonces, si toda la contabilidad ahora se hace en la máquina, con información que en ocasiones no subes tú, el CFDI no lo subes tú, lo sube el que te vende productos o servicios, conductualmente, ¿cómo quedamos? Por ejemplo, salieron hace unos días que van a usar las TPVs, los puntos de venta, la maquinita de la tarjeta de crédito, y tú vas a poder hacer tu facturación, cosa que en Estados Unidos ha existido desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero conductualmente, ¿cómo se refleja eso? ¿Quién es el EFO? ¿Quién es el EDO en ese caso? ¿Quién realiza la conducta? Tenemos que hacer una investigación realmente a la realidad de nuestra nación para saber cómo tipificar. Bueno, en este caso, por cuestiones de taxatividad o especificidad de la norma, no estamos contemplando cómo suceden las cosas. Les pongo un ejemplo que, por cierto, para efectos de la ley del Código Nacional y de la ley de delincuencia organizada, nos refieren ahí artículos 108, 109 y hablan de la fracción primera del 109 en particular. Y aquí tenemos que entender el contexto histórico, compañeros. No podemos estarle haciendo caso a organismos y estar creando delitos y leyes y disposiciones nada más para el contentillo y estar al nivel internacional de las cosas. ¿Qué sucede? Que este delito decía, consignen las declaraciones que presente para efectos fiscales deducciones falsas, ingresos acumulables menores. Consignen las declaraciones que presente para efectos fiscales mentiras. Ok, pero dice, consignen las declaraciones que presente. Las declaraciones ya no se presentan, se envían, compañeros. Y esto es muy importante, porque esta conducta, Domingo, este delito, a través de irse transformando y precisando, quedó de una manera para aquella realidad del pasado. ¿Qué significa? Cuando ustedes se acuerdan, comprabas tus formas fiscales, llenabas tu información, tu declaración, acompañabas tus anexos, llegabas y presentabas tu paquete de información ante el SAT. ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? Bueno, y entonces el legislador dijo, a quien me presente este documento, esta declaración, con mentiras. Consignaste en esta declaración mentiras y tú la presentaste, tú la firmaste aquí. Eres el representante de la empresa, tienes tu poder, pero tú lo firmaste. ¿Por qué? Porque me interesa saber quién vino a decirme esto. Ya sé que puede que no se hace el administrador, no se hace el contador, pero tú fuiste el que me lo veniste a decir. Eso es lo que buscaba, compañeros. Pero actualmente ya nadie presenta la declaración, se envía. ¿Y con qué están declarando los contribuyentes? Con FIEL y con CIEC, ¿no? ¿Y la CIEC quién es, Domingo? ¿Y la FIEL de una persona moral? ¿Quién realizó la conducta? ¿El que pidió la FIEL? El que pidió la FIEL nada más la pidió, pero no significa que la utilizó, ¿de acuerdo? Entonces, este es un ejemplo de cómo es necesario que se pongan al día estas disposiciones y hagamos una investigación de cómo están sucediendo las cosas, porque esta es la parte lamentable, ¿sí? Ahora, ¿cómo sucede en el día a día, Óscar y Domingo? Bueno, nosotros nos vemos en diversos foros y ya hemos platicado que estas disposiciones ya existían, compañeros. Lo único que estamos viendo nuevo es la complejidad de quitarnos oportunidad de arreglarnos por a criterios de oportunidad, acuerdos reparatorios, suspensión condicional y prisión preventiva oficiosa. Es decir, si empezamos el procedimiento penal, no me das chance de arreglarlo, ¿ok? ¿Sí? Pero para llegar a eso, pues tienes que superar la carpeta de investigación. ¿Estos delitos superan la carpeta de investigación, compañeros? Ya vimos que el 113 no. Ya vemos en varios estados cómo se proponen las denuncias, ahora va a ser de querella, ¿sí? Y el Ministerio Público no le alcanza para poderla consignar anteriormente, ahora judicializar. Ahí me parece que es un tema fundamental el que estás tocando, porque es esta cuestión de la taxatividad o de la tipicidad, pues, ¿no? Vamos, el derecho penal al ser de última ratio, pues efectivamente la conducta se debe adecuar exactamente a la definición legal, ¿no? Si recordamos delito, ¿no? Conducta típica, antijurídica y culpable, ¿no? Y esa típica o de la tipicidad tiene que ver con una conducta que efectivamente se encuadre ahí. Entonces, una primera pregunta que tú ya más o menos estás delineando una probable respuesta es si acaso las conductas que se están
contemplando como delito, que como bien comentas, ya estaban contempladas, solamente se aumentan las penas y se catalogan de otra forma, si esas conductas y esa descripción que está ahí podría realmente actualizarse. En pocas palabras, ¿se puede enajenar un comprobante fiscal? Pues claro que no, porque son Vamos a escuchar a intransferibles. Óscar y luego... Ok. Gracias. Es que si no Fernando. va a ser una conferencia aquí de mi querido Fer. Ya Si saben. me conocen, a quién ¿para qué me preguntar. invitan? Pues es que yo traigo otros datos. pues, sí. Trae otros datos. Bueno, hablando de las configuraciones del 113 bis y de los delitos de defraudación fiscal y defraudación fiscal equiparable, efectivamente ya se encontraban previstos en las propias disposiciones fiscales y los datos indican que eran muy pocas la procedencia ya de la carpeta de investigación. ¿Por qué razón? Pues porque no se actualizaban los tipos penales o no había la suficiente información, o quizá, quiero pensar también, las autoridades fiscales solamente realizaban este tipo de denuncias y de declaratorias específicamente cuando podían cuantificar el daño, que es la diferencia también con la querella que actualmente existe. Y además porque tal vez el enfoque no era criminalizar al contribuyente, ¿no? Entonces las conductas están tipificadas, se hace un solo 113 bis, y obviamente si atendemos a la tipicidad del derecho penal como un derecho acusatorio, aquí debemos aplicar el principio de legalidad, la estricta aplicación, y en materia penal, impedimento de la analogía. Y estoy de acuerdo en lo que tú señalas, lo que ustedes señalan. Bueno, obviamente se puede hablar de adquisición, se puede hablar de enajenación, se puede hablar de emisión, que son los tipos del delito, hablando del 113 bis. Me preocupa mucho lo que ha hecho la Corte en temas fiscales, porque hablando de temas penales hemos visto una rigurosidad por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la interpretación que tú señalas, es decir, estricta aplicación en diversas materias, incluyendo delincuencia organizada. Pero hablando de temas fiscales, me preocupa mucho el razonamiento que ha realizado la Suprema Corte respecto de cómo hay normas en materia fiscal que se pueden interpretar, haciéndolo incluso a nivel constitucional. Y específicamente me preocupa una tesis de la primera sala que habla sobre las presunciones como base y supuesto para la tipificación del delito en materia fiscal. Y dice la Corte, podemos partir de la interpretación y de las presunciones para llegar a considerar que hay un delito fiscal. Entonces, pues, en esa premisa, pues pero ahorita te dejo ya que tú le sigas. En esa premisa, o sea, tú eres aquí el experto, pero te quiero dar algunas ideas. Precisamente en esas premisas me preocupa que la Corte pueda empezar a realizar matices al principio de presunción de inocencia, que tiene grados, como lo ha definido la Corte. O sea, la presunción de inocencia no solo es considerar que una persona debe ser tratado como inocente mientras es un proceso, sino tiene diversas gradualidades. Por ejemplo, dice la Corte, cuando hay presunción de inocencia, pues hay una regla de carga procesal, a quién le corresponde la carga de la prueba. Hay una regla de tratamiento dentro del procedimiento. Hay una regla de la duda razonable para efectos del delito. Bajo esos parámetros, pues estoy de acuerdo con Fernando. La redacción del 113 bis es imperfecta. Voy, ahorita te dejo ya. Te prometo un minuto más. Entonces, bajo esos parámetros, yo efectivamente coincido en que las condiciones y las palabras dentro del derecho penal cuentan. Pero me preocupa, y bueno, y bajo esa situación que estoy hablando del test referido a la presunción de inocencia en regla de trato procesal, carga probatoria y duda razonable, pues me parece que podríamos alegar desde una configuración distinta la no tipificación de delito. Ahora, en materia de delincuencia organizada, y lo voy a dejar simplemente como un planteamiento, yo comentaba al inicio de la plática que cuando la ley de delincuencia nos dice, cuando 3 o más personas se organicen de hecho para realizar en forma permanente, reiterado, conductas que por sí o unidas a otras tienen como fin o resultado cometer alguno de los delitos siguientes, entre ellos 113 bis, nos habla precisamente de la organización. Y lo que ha razonado la Corte en tema de delincuencia organizada es que los sujetos que participan de la misma deben estar organizados y debe de comprobarse el tema de la organización. Y además deben configurarse en una misma intencionalidad que es la comisión del delito. Por eso habla de la permanencia y la reiteración. A mí me parece que en el tema de las empresas que facturan operaciones simuladas, sí se puede dar esa tipificación de organizarnos para delinquir.
Pero me parece que en el tema del EDO únicamente es consumo tu producto. Es decir, yo no formo parte de tu organización. Yo no me estoy organizando contigo para cometer un delito. Yo consumo tu producto. Y a mí me queda la duda en esta tipificación. Voy a hacer un ejemplo. A lo mejor nosotros nos organizamos para hacer trata de personas. Y alguien consume ese producto que yo hago. Él no forma parte de mi organización. Sí cometió un delito, pero no es parte de mi organización. Dicho de otra manera, me parece que en el tema de los CEDOS no forman parte de esa organización. No están conjugados con los CEFOS para delinquir. Ellos consumen un producto, adquieren, si pudiéramos decir, pero no son delincuencia organizada, ni siquiera aunque rebasaran los 7.800.000. Y ahí me parece que el legislador no hace esa distinción. Está hablando de dos organizaciones distintas, o sea, una de los CEFOS y otra de los CEDOS. Si es así la intención, que yo no la veo reflejada, entonces sí podríamos hablar de dos organizaciones a delinquir, la del EFO y la de los EDOS. Si no es así, me parece que a donde ataca el delito en 113 bis es a los CEFOS como delincuencia organizada. Ciertamente el 113 bis es un delito como tal adquirir el comprobante, delito de conducta, no importa si le diste efectos o no, si lo declaraste o no, es un delito de conducta. Cometiste es como yo pongo el ejemplo, me robé un carro pero lo guardé, no lo he usado, no, pues ya te lo robaste, el uso sería ya otra conducta. En cambio, en el tema de defraudación es un delito que lleva un resultado, que es la defraudación, el daño, ¿no? Entonces, me parece que en ese punto, creo que si hay deficiencias legislativas, me preocupa mucho lo que puede interpretar la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, ¿La jefa del SAT va a ser ministra de la Corte? ¿Cuál es tu preocupación? Sí, si la jefa del SAT llega a ser ministra de la Corte, de verdad que estaríamos ya en una situación, de veras se los digo ya esto sin bromear, de veras denigrante para nuestro país. Sí, No por el hecho de su persona, o sea, yo respeto mucho a la señora Margarita y me agrada muchísimo que sea una mujer la que ocupe el puesto de ministro, pero es un conflicto de interés evidente, no puede haber imparcialidad cuando tú eres la jefa del SAT y después vas como parte de la terna para ser ya ministro de la Corte. sucedió, ¿no? Ya hay uno ahí, ¿no? Sí, pero ya no era... pero no en funciones. ya no Sí, en pero la funciones. gente de... Pero bueno, vamos al tema de la tipicidad, porque si no vamos a hacer 3 conferencias aquí. Es que, ¿Cómo ves este tema? Realmente, que es un poco lo que tú estabas sugiriendo hace un rato, realmente la manera en que está previsto el delito se puede llevar a la práctica, esto es adquirir o enajenar, supone que alguien es dueño de algo y después del acto alguien distinto es dueño de esa cosa, pero tú eres dueño de un CFDI. Pues no, pero mira, sumando, ahorita platico estos núcleos conductuales del Sí. 113, pero a lo que nos refiere Óscar de las presunciones que le preocupan, pues mira, deja las presunciones, ponlas, ¿sí? Ok, no son la verdad histórica. Si yo hago una suposición de lo que hizo Domingo hoy en la tarde, ¿qué prueba tengo de ello? ¿Qué prueba le llevo al juez para sustentar mi conjetura, mi suposición? ¿Cómo integras elementos probatorios para llevarlos a un juez y obtener una condena con una suposición, con una presunción? ¿Qué elementos probatorios tienes? La primera sala, pues, pero la sala ya dijo lo contrario. Pero por eso, olvídate de la política legislativa y los manejos consentidores de Hacienda o no, que más o menos es lo que distingo, ¿sí? Olvídate de los arreglos. Lamentablemente yo tengo que hablar técnicamente porque este tema es técnico, no es ni político ni de cuarta transformación y dejó de ser internacional cuando lo pusiste en nuestras leyes y tenemos que atenderlo con nuestra legislación. Este delito, para la pregunta de Domingo, ¿quién puede adquirir, expedir, enajenar, comprar, publicar o permitir la publicación de comprobantes fiscales? Si son CFDIs, pues nadie, pero la propia ley de procedimiento administrativo, ley de firma electrónica, código fiscal, nos dicen quién es el emisor de los CFDIs. ¿Quién es, compañeros? ¿Quién? La autoridad tampoco, es un certificador. ¿A poco no ustedes cuando hacen un CFDI, ahí viene el nombre del certificador, ¿cierto o no? Y ya no son facturas, son certificados. Y ese certificado, el método de verificación, viene en el Código Fiscal y en la Ley de Firma Electrónica.
al juez penal en 5 años que hemos tenido de experiencia de este delito, Domingo. Eso es lo que le hemos llevado, sobre todo el artículo 29, fracción quinta del Código Fiscal. ¿Y cuál ha sido la experiencia? ¿Cómo Pues, que han resuelto los jueces? Sobreseen, porque no alcanzas los elementos probatorios. No hubo conducta. ¿Cómo adquieres un CFDI si está en un servidor? Bueno, así dicen, realmente está en una computadora, en un servidor, con un certificador. El original es el punto .xml, ese 29 fracción quinta del Código Fiscal nos dice que la representación impresa no tiene valor. Es la suposición de que el original existe. ¿Cuál es el original? El electrónico, el punto .xml. ¿Tú tienes un punto .xml? ¿Tú tienes eso? No, yo no. Pues nadie lo puede obtener. El certificador te da el CFDI y una certificación que es un conjunto de un código alfanumérico que nos dice, esta información yo la tengo en esta computadora, en este servidor, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo puedo ver? Que aparezca en mi Hotmail, en mi Gmail, ¿eso significa que adquirí un CFDI? Obtengo los derechos de deducibilidad y no existe un delito que diga a quien deduzca documentos o comprobantes fiscales falsos, no existe, ¿sí? Porque más no es falso el comprobante. Si tú dices, si hacemos un silogismo mal hecho, que es un error honesto, si yo compré facturas, ¿era defraudación fiscal? Pues sí, porque era 109 fracción primera, deducción falsa. Y si te estoy tratando de hacerte la valer a ti, pues te estoy engañando, entonces sería 108, ¿sí? Pero el momento que por taxatividad, especificidad, hiciste un delito específico, me aplicas este. Y ese 113 bis lo hiciste para facturas de papel, no para facturas electrónicas o certificados electrónicos. Entonces no se puede dar. Y tenemos 5 años de experiencia. Ya sé que ustedes no están en eso porque nunca los he visto allá en ningún reclusorio trabajando. Sí, sí, pues a todos los veo aquí en los juzgados civiles administrativos, pero en Puente Grande o en los reclusorios pues no los he visto. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que cuando llega ya una carpeta de investigación ahora se judicializa? Antes se consignaba, el juez dice, ¿de qué se trata? ¿Compraventa de facturas? Pues ya sabemos que no se pueden dar los núcleos conductuales. Y si la sigues poniendo, pues es la ilusión, nada más de que vas a seguir sancionando eso, pero no lo logras. Pero no lo dije yo, hace mes y medio hubo una reunión en Hacienda que se hizo una publicación y que dijeron, no hay ninguna persona metida en la cárcel por esto, más que 2 que hicieron una indebida confesión por una cuestión de falsedad en declaración, ¿sí? Pero el 109, pues a quien estás buscando en el 109 fracción primera es un capturista, porque como está el delito, consignen las declaraciones que envíe, ¿no? Que envíe, pues, ¿quién hizo la declaración? La persona que hizo la conducta ya no es quien firmó y presentó el documento, sino quien hace la captura y envía los datos electrónicamente. ¿Quién hace eso? Ni el contador, ni el administrador, ni el socio, ni el representante. Un capturista, ¿sí? Y tienes la suposición de que fue Noé cuando fue a pedir la fiel. Tú fuiste, ¿no? El que pidió la fiel, ¿no? Va a llegar Noé y dice, pues yo le entregué. Aquí hay un acta de asamblea y yo entregué jurídica y materialmente la fiel al presidente del Consejo de Administración. Pues me dio gusto saludarte, ¿no? Y vamos, ¿y quién más? Pues todos callados, ¿y cómo generan la prueba? El problema de origen, Oscar, está en esto. Para estas reformas el legislador no consideró la nueva realidad de cómo sucede electrónica o informáticamente la vida fiscal. No está actualizado. 1, 2. De suyo, los conceptos penales y fiscales no están homologados. Los procedimientos fiscal y penal no buscan lo mismo, no generan el mismo tipo de prueba. Buscan conductas y el otro busca cumplimiento de obligaciones fiscales. El fiscal genera un expediente de auditoría, en su caso, Domingo, que son actuaciones de la Secretaría de Hacienda, que no hablan de la conducta del presidente, del consejero, del contador, del administrador. Son actuaciones. Oiga, ¿quién se puso de acuerdo para ver las formas de coparticipación? La delincuencia organizada. Y en delincuencia organizada lo que también veo que no practicamos aquí es que se tiene que tener reconocido que es una agrupación. Mira, para ciertos delitos por ejemplo, del cártel, de algún cártel, existe una sentencia
por ejemplo, en Tamaulipas, en Sinaloa, en algún lado donde se reconoció la existencia del cártel Bueno, fulano de y tal. ahí aprovecho, Fer, para una cuestión que estaba planteando Óscar, no aquí, sino cuando nos estamos poniendo de acuerdo, y que estabas comentando, Óscar, hace un rato. ¿Para el EDO alcanza este delito de delincuencia organizada? ¿Cuál? ¿Cuál delito? Esto es, si el de 113 BIPs es delincuencia organizada, Si el no EDO, podemos el que cometer el delito, adquiere, pues la forma de participación es irrelevante. desde luego. O sea, si yo no puedo expedir un CFDI porque no soy el certificador, no lo puedo adquirir porque no me puedo ir a robar el servidor del certificador, no lo puedo enajenar porque aunque lo imprima y lo endose como se endosaban las facturas antes, que tampoco eran endosables, eran títulos propiedad, ¿sí? No se puede enajenar, no se pueden transmitir los CFDIs, pues entonces, si nos ponemos de acuerdo o no, pues es irrelevante. A ver, vamos pensando un poco en las causas de los prolegómenos, digamos, de este proceso, de por qué se ha tomado una decisión de política pública de tomar estas medidas, ¿no? Amenaza a la seguridad nacional, delincuencia organizada. Y un poco la respuesta… Seguridad Nacional ya era desde un los poco 80s, ¿eh? la respuesta podría estar en el proceso. Esto es, el estar en la prisión preventiva condicionada, por ejemplo, el no tener los beneficios de un acuerdo reparatorio. A ver, un tema es que exista una acusación y que, en tu opinión, no puede terminar con una sentencia condenatoria, en función de que, pues, el delito es imposible que suceda. Pero desde el punto de vista del proceso, pero desde el punto de vista del proceso, y además quiero la opinión de Óscar, pues sí, sí. Desde el punto de vista del proceso, pues de todas maneras, al parecer se le podría complicar la vida a alguien mientras afronta este proceso. ¿Cómo ves, mi querido Óscar? Yo creo que va a ser más sencillo para la autoridad fiscal tipificar delitos de hecho, es decir, no conductuales. Yo sí estoy de acuerdo en ese sentido de resultado. Sobre todo, o sea, tienen los delitos de defraudación fiscal, tienen los delitos de realizar o consignar, porque también en la fracción primera nada más, Fer, ahí está la discrepancia fiscal, y eso va para personas físicas. Ahí me gustaría también tu opinión, si ahí también todo eso es electrónico, pero también la fracción primera, que puede llegar a delincuencia organizada, se encuentra establecido el delito de la discrepancia fiscal, y ahí me parece que también hay un tema delicado. Yo sí creo que la forma del procedimiento, ya en materia penal, va a ser complicado tipificar esas conductas, demostrarlas, probarlas por parte del MP. Y por lo tanto, la carpeta de investigación, pues puede ser que no sea continuada, o puede ser que el juez de control inclusive pudiera en la audiencia frenarlo, pero existirían medidas preventivas que son las que pueden dañar a la persona que se ve involucrada o a la persona moral a través de sus representantes. Ahora bien, en temas de defraudación, en temas de simulación, que lo platicamos hace un momento, quizás sí hubiese sido más fácil para la autoridad fiscal llegar a poder comprobar o demostrar esos hechos o esas conductas delictivas. Sobre todo el comprobante fiscal, supongamos que no lo pudieran adquirir, pero sí es una información que tú estás simulando. Y en esa parte de la simulación, como inclusive el propio 69 lo establece, sí podríamos llegar a otras conductas delictivas, no necesariamente el 113 bis. En síntesis, para tipificar la delincuencia organizada bajo 113 bis, sí se va a llegar a obstáculos si es que el juez de lo penal considera una interpretación letrista de la norma. Si considera una interpretación auténtica, de fondo, para analizar la causa del delito, vamos a ver cómo resuelve. En su estricta literalidad, efectivamente habría una complicación para identificar las palabras de expedir, enajenar, adquirir. Pero en los otros temas que se refieren a defraudación fiscal, aun y cuando no se lleven por la vía de delincuencia organizada, sí podrían perseguirse, aunque hasta el momento han sido muy pocos los casos en los cuales la autoridad los persigue, es decir, más bien va por la vía administrativa. Quizá el procedimiento ahora, Fer, y eso es importante señalarlo, quizá hoy las autoridades fiscales tendrían por lo menos un escenario distinto de litigar asuntos por la vía penal, y desde ahí habría una connotación diversa a un contribuyente, porque yo puedo tener un crédito de 100 millones de pesos y si lo litigo por la vía administrativa, pues sí, me va a causar un
una molestia, voy a tener que garantizar, tengo que pelearme, pero sigue quedando en el plano administrativo. Pero si yo peleo por la vía penal, que es una vía que la autoridad tiene abierta, la Procuraduría, entonces ahí el escenario es diferente. Entonces, esa sería mi opinión respecto a los procesos. Claro, no cualquier compra y venta de facturas sería delincuencia organizada, no cualquier defraudación fiscal, sino solo la grave sería delincuencia organizada. Por lo tanto, en el resto no aplicarían estas medidas de excepción en el procedimiento penal. O sea, sí habría acuerdos reparatorios, sí habría posibilidad de medidas cautelares distintas a la prisión preventiva oficiosa, entre otras, ¿no? Sí, mira, lo que refiere Óscar son un conjunto de reglas un poquito complejas, porque en términos generales, déjame secundar tu comentario, y ahorita voy a proponer un delito de cómo sí lo haríamos y una forma de investigación, ¿sí? Que no me han querido escuchar desde el 2003, aunque estábamos adentro levantando la mano, ¿no? Pero bueno, ¿qué sucede? Nos quitaron la oportunidad de arreglar este asunto de manera anticipada para que Hacienda tuviera control y el Ministerio Público no decidiera, ya saben, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Pues nos quitaron criterios de oportunidad. Sí se puede en criterios de oportunidad, siempre y cuando Hacienda diga que sí, el imputado colabore, nos dé información del último beneficiario y dice la reforma, y ese último beneficiario será quien pague la reparación del daño, contrario a lo que dice el artículo 32 del Código Fiscal, del Código Penal. Los responsables de la reparación del daño de personas morales es la empresa, porque subsiste el velo corporativo, la responsabilidad subsidiaria. Un conjunto de irregularidades y de inconstitucionalidades. Pero yo creo, Óscar, como tú lo dices, el temor es que está en fiscal. Aquí venimos a hablar de penal, cosas normales, no cosas de terror, ¿no? Como el fiscal, porque en ese ámbito ahorita sí está gravísimo, está excesivamente abusivo, Óscar, ¿sí? Pero de que te van a porrear y que te van a zarandear en cuestión fiscal, pues sí, sellos, cuentas, en fin, todo eso sí va a suceder, pero en materia penal no sucede así, Óscar. ¿Por qué? Pues estamos diciendo que no se logran integrar esos elementos, porque estamos diciendo quien tenga, transfiera, utilice, por ejemplo, quien venda y transfiera kriptonita, ¿no? Pues, y lo ponemos en la ley. Me vas a decir, oye, pues es broma, pues usted empezó. ¿Sí? ¿Para qué pones algo que no se puede hacer? Pues como que kriptonita, como que adquirir, expedir y enajenar, comprar documentos electrónicos, no se puede. ¿Sí me explico? Entonces ya de suyo, esos 4 núcleos conductuales más la publicación o permitan la publicación, ¿sí? Pues y después ya súmale formas de coparticipación calificativas. El árbol está muerto, así le pongas ahora de Navidad esferitas, está muerto. Ese delito no va a jalar, no ha jalado, pero les repito, no lo dije yo hace 5 años, lo han dicho hasta los secretarios de Hacienda. Olvidémonos del 113, ese no es tema. Como tú dices, defraudación fiscal, pues nomás te queda el 109, fracción primera y fracción segunda, que está bravísimo, ¿no? No pague los impuestos o las contribuciones retenidas y recaudadas, así nada más dice, en tiempo. Ese está bravísimo. Si tú me dices, ¿cómo le va a hacer el Ministerio Público? Porque aparte les decía yo a ustedes, con una carpeta de investigación integrada con actuaciones del SAT, ¿qué conducta habla? ¿De qué conducta habla si son puras actuaciones? Ustedes conocen un expediente de visita del SAT. De ahí, pues está hablando un auditor, ¿quién más habla el jefe de tal oficina? ¿Y cuándo hablan de mi conducta? Yo, administrador, contador o representante, pues ahí no habla nada de mí, habla de un contribuyente. Esos son los expedientes, por eso muchas veces entra el análisis de los expedientes dentro de Hacienda y 200 expedientes no te dan la prueba suficiente. ¿Por qué? Pues es que aquí no estamos buscando conductas. ¿Y qué pasa? ¿Cómo vamos a descubrir realmente quién vende facturas? Oye, pues por ahí hay una disposición que dentro de las técnicas nuevas de investigación, esta investigación que se hace con cierto sigilo, los agentes encubiertos o la investigación encubierta, eso sí, Óscar, eso sí, Domingo. El día que el MP se levante y vaya a comprar las facturas, te agarra en flagrancia. ¿Qué fue lo que sucedió en los años 80 con el tema de la piratería? Porque llegaban pues, las empresas, ¿no?
que hacían películas o música, y llegaron y dijeron, oye, en tal tianguis, en tal local, se están vendiendo mis películas, ¿sí? Pues si tú vienes y me lo dices, pues tú solamente eres la parte ofendida aquí, y en los temas fiscales, Hacienda en el tema penal no es autoridad, es la parte ofendida, y estuvo peleando 20 años para que se reconociera eso en el artículo 92, ¿sí? Como víctima y ofendido, porque solamente los tributos recaen sobre él, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué sucede? Pues que no puedo dejar al dicho singular del ofendido la acreditación de los hechos. Todo lo que tú llevas a Hacienda en tu expediente certificado, ¿sí? Porque llevan un documento certificado, Domingo, al Ministerio Público, certifico 2000 fojas, ¿no? ¿Esas son actuaciones, Domingo, o es una documental pública? Es una documental pública. El MP tiene que llamar a todos los que firmaron y estuvieron aquí a reconocimiento de contenido y firma de estas actuaciones. Y vuélvelo a hacer. Y entonces el Ministerio Público manda un oficio de investigación a la policía y le dice, policía, vaya usted a investigar esto, peritos, investiguenme esto, a todo el aparato que tiene, ¿no? Y es tanto como decirle, Oscar, a un policía, acaba de haber un choque aquí en la esquina, vayan ustedes a investigar el choque. Así como no, llévate a peritos, llévate a fotografía, llévate a todo mundo, ¿sí? Muy bien, ¿cuándo fue el choque, señor? En el 2016, pues ¿qué vas a encontrar? Pues es lo mismo, me estás hablando de una conducta, de una declaración electrónica, ¿sí? Que no sé quién la hizo en el 2016, 2017, o actualizas las formas o los delitos, o si no, no le damos. A lo mejor la ley Fintech pudiera ayudarnos en algo. ¿Sí me explico? Entonces, yo no siento que sea el temor, que sea el tema grave, las cuestiones fiscales penales. La inclusión a la delincuencia organizada de los delitos fiscales abre una oportunidad y abre más herramientas de investigación por estas técnicas de investigación. Eso es cierto, ¿sí? Pero puede ser más grave, pues sí, puede agravarse mucho el hecho de que te acusen de delincuencia organizada, pero ¿junto con qué otro delito? Porque tiene que ser de esos delitos que refiere las 280 modalidades que nos da oportunidad el delito de delincuencia organizada. Ya está defraudación fiscal, ya está compraventa de facturas, compraventa de facturas pues ya se muere. Y de defraudación fiscal, ¿cuáles nos quedan? Tú dices discrepancia porque es la segunda parte de la fracción primera del 109. Ese delito se comete si pierdes el procedimiento de impuesto sobre la renta. Pero si aplicándote el artículo 91 ahora, de impuesto sobre la renta, le acreditas el origen de la discrepancia, pues ya sales, ¿eso es acreditable? Sí, y es conciliable también, ¿sí? La verdad, en mi opinión, donde está el riesgo es en responsabilidades solidarias, esquemas reportables, ¿sí? Eso está gravísimo. Más que en la parte penal, propiamente dicha, pues más que en la parte penal. Y luego, aún ya con el optimismo, pues aquí de mi querido Fer, que pues ya vámonos. Sí, de todas maneras hay que reflexionar varios retos de carácter constitucional que tenemos frente a nosotros, ¿no? Justo hoy, en el desayuno mensual de socios del Ilustre Nacional Colegio de Abogados de México, reflexionábamos eso, el canon internacional y el diálogo entre tribunales que sucede en materia de derechos humanos y que ha pasado en México con la cuestión del bloque de constitucionalidad, del control difuso y de estos parámetros de derechos humanos que deben existir siempre en la relación del Estado con la persona. Y los retos que en materia tributaria existen, porque más allá de algunas declaratorias generales del Tribunal Federal de Justicia Administrativa que reconocen que están obligados a llevar a cabo el control difuso de convencionalidad, pues lo cierto es que no lo llevan a cabo, ¿no? Y luego, ya con este tema penal, en donde sí se ha avanzado un poco más en la cuestión del canon internacional, el control difuso, el bloque de constitucionalidad, pues qué retos se presentan, qué cuestiones de constitucionalidad, lato sensu y de derechos humanos estricto sensu, podemos estar viendo en la reforma, mi querido Oscar. Bueno, nada más antes yo no le veo ningún problema a los esquemas reportables ni a la responsabilidad solidaria, porque salvo que estés utilizando datos falsos y consignes declaraciones falsas, porque tanto la premisa del esquema reportable como tal no es un tema no es una conducta ilícita,
son temas elusivos, o sea, estamos dentro de la licitud, pero se cuestiona si esos esquemas que te generan una utilidad fiscal, bajo estas tipologías que yo comentaba Y en un además inicio. reportar algo no quiere Claro, decir que esté mal. en absoluto, porque además es lícito. Te dice la ley, esta información de esquemas reportables no será utilizado para los delitos, para las causas delictivas, salvo que los bases en esquemas simulados, en compras de facturas, etcétera. Entonces, yo realmente en el tema de esquema reportable no le veo ningún problema. Y en el tema de responsabilidad solidaria menos, porque en responsabilidad solidaria finalmente tiene que quedar insolvente la persona moral y darse los siguientes supuestos. Eso es lo que quería quitar la autoridad. Entonces, dicho, digo, en base al comentario. Ahora bien, en tema de canon internacional, pues yo me daría con que la Corte hiciera una reflexión más o menos similar en temas de presunción de inocencia. Y se escala con las reglas de trato procesal en todos estos aspectos hacia el tema de los delitos fiscales. Me parece que sería muy complejo y muy complicado que la autoridad pudiera lograr la consecución de esa causa penal. Entonces, pienso que en ese punto sería un primer diálogo que vamos a ver cómo esta jurisprudencia y estas jurisprudencias que se desprendieron de la presunción de inocencia en temas procesales pueden aplicarse a la delincuencia organizada. Y el segundo elemento también técnico que creo que puede ser interesante en esta reflexión, yo no veo un modelo de derecho comparado, ni siquiera en los esquemas que sustentaron la exposición de motivos para efectos de la reforma penal, donde nos hablan de varias modalidades en diversos países que se utilizan, pero se hablan para esquemas de elusión, es decir, cómo impedir que tú te hagas de un beneficio eludiendo la causación del tributo, pero no hablan de la criminalización del contribuyente. Y esa parte a mí me parece excesiva, es decir, el hecho de no haber hecho matices, porque ni siquiera el monte de los 7,800 representa un matiz, eso fue pues una especie como de protagonismo de Monreal, solicitado en la propia, los que vimos en vivo esa sesión, vimos cómo le pide al virrey Monreal, Mancera, por favor Monreal, tú que eres un jurista destacado, haz algo con esta reforma. Y dice, está bien, queridos lacayos, la pongo a 7,800,000, ¿no? Pero en realidad ese matiz no hace diferencia, porque inclusive te habla de las cantidades en CFDIs y trasciende ejercicios, no es por ejercicio, no es de forma individual, te lo dice la exposición de motivos. Entonces, en mi opinión, creo que criminalizar al contribuyente la conducta, como dices, la última ratio del derecho, pienso que ahí tenemos escenarios sí de constitucionalidad, pero inclusive habría que pensar, no estoy tan seguro que a través de los amparos, hay que hacer un trabajo del abogado penalista que defiende esas causas para que vaya al amparo y precisamente verifique si estas tipificaciones, estas conductas no vulneran, por ejemplo, las sanciones previstas en el artículo 22 constitucional, si no hay un tema de inseguridad jurídica e inclusive si no hay un tema de inconvencionalidad, donde en tratados internacionales pues hay incluso un tratamiento específico. Uno de los puntos, y con esto concluyo, para darte pie, Fer, y que vuelvas otra vez a contrarrestar, en cuanto a al contribuyente de alta peligrosidad y organizado, que es uno de los puntos como hace el estudio la Procuraduría, o sea, quién es un contribuyente que se organiza y además es de alta peligrosidad, pues aún en ese caso te habla de que las penas o los estudios internacionales se aumenten de 4 años en adelante, pero no te habla de llevarlo a un esquema de delincuencia organizada, porque en mi opinión, la delincuencia organizada está pensada para otros tipos de delitos y no delitos económicos, aunque sea una manifestación de la delincuencia organizada. O sea, finalmente la delincuencia organizada necesita fondos, necesita recursos, necesita estructuras, pero no que vayan en defraudación al fisco. Es decir, hay narcotraficantes que pagan impuestos, por eso lavan dinero, y no necesariamente bueno, pues yo sí lo sé, porque lo veo en las series, ¿no? Pagan impuestos, ¿no? Además, pues están documentados esos hechos, y creo que, por eso insisto, me parece que en temas de tratados internacionales, ahí hay una oportunidad de manifestar la inconvencionalidad de esta ley. En 3 minutos que nos quedan. Ese capítulo de La Reina del Sur no lo vi. Mira, en 3 minutos, el principio de presunción de inocencia realmente no lo siento yo que afecte, al contrario va a ayudar, y entre más se equivoca la norma, si tú me dices como defensor, déjala así, ¿no? Siempre nos vamos a ir, ahí tú sabes. Si hay inconstitucionalidades, si hay maneras de no probar el delito, pues síguete equivocando.
¿verdad? Bueno, pero mira, yo diría, Domingo, hay que sacar la cabeza porque estamos como avestruces metidos en un hoyo cuando tenemos que ver la realidad. Yo le quisiera sugerir al legislador una redacción de un delito. ¿Qué es lo que realmente quieres hacer? ¿Sí? La esencia de la compraventa de facturas, que es el tema fuerte, ¿sí? Es a quien la deduce, ¿no? Y le pegan más al EFO, al facturólogo, que al EDO, ¿sí? ¿Qué te parece si hiciéramos esto, Domingo? Porque aparte, mira, al día de hoy está el artículo 111, fracción octava, la compraventa de facturas no es nueva, y estos documentos o esta deducción pues, ingresa a la contabilidad del contribuyente y es ahí donde está el quid, el del tema. Imagínate que lo que queremos es agarrar a quien está deduciendo la factura falsa. ¿O no? ¿Ya me puse o qué? Estaba esperando el mariachi, pues ya empezamos a rapear. Imaginémonos que como del donde me vea mi esposa, dice, ya no cantas, mi hermano. ¿Qué pasa si sugerimos un delito que dijera al que deduzca comprobantes fiscales de actos que no sucedieron tal cual? Eso es lo que queremos, ¿no? Eso es lo que queremos sancionar. Ok. A quien deduzca comprobantes fiscales de actos que no sucedieron. Se entiende que los actos no sucedieron cuando, y pones los supuestos, ¿sí? Costos, inventarios, no estén registrados en la contabilidad. Si te interesa la deducción, pues la ingresas a la contabilidad, y si no está, ¿sí? No cuenten con la materialidad correspondiente, no acredite la prestación del servicio de manera real, no acredite la transmisión de la propiedad. Ahí podemos poner todos los supuestos. Eso es lo que realmente quieres. Y luego en contra del EFO, Domingo, Oscar, ¿qué les parece si pusiéramos la pena se aumentará en una mitad al falseario vendedor de productos y servicios? Ya acabamos. Haz cosa de redactarlo. No está, llévalo allá, ya sabes dónde. ¿Sí? De esta manera no tenemos que tanto problema. Miren, parte de lo que dice Oscar, hablando del acto jurídico simulado, nosotros en penal lo platicábamos. El artículo 2180 nos define lo que es el acto jurídico simulado y luego el 2183, Código Civil Federal, nos dice la manera para hacer valer esta nulidad la hace el Ministerio Público. El Ministerio Público pedirá la nulidad de los actos, ¿sí? Y se trata de una nulidad. ¿Y por qué el MP? No es porque sea penal, sino porque históricamente ese delito viene desde Venustiano Carranza, perdón, esa figura viene desde Venustiano Carranza. Y entonces el MP era el abogado de la nación. Entonces nada más le están diciendo al abogado, tú represéntanos, tú pide la nulidad. Ese era un procedimiento que ya estaba establecido. Ahora con la Convención Interamericana de Derechos Humanos se deben seguir los procedimientos ya establecidos. Me debes aplicar 2183, no 69B. Así que no sé qué estén esperando los fiscalistas para hacerlo valer como debido proceso de violación de derechos humanos, que era lo que nos preguntabas tú. La verdad que ha sido pues una conversación muy interesante y divertida. También ese es el tema de tener dos grandes amigos con los que convivimos no solo en el colegio, sino en otros foros. Y pues vamos a dar un espacio para alguna pregunta que tengan de parte de los… Sí, por favor. Buenas noches. Es referente al arrendamiento. ¿Al qué? Arrendamiento. Salió que si una persona arrendaba, pero ya ven que en las casas, bueno, cuando renta una propiedad, si no paga los FDIs, a la hora de ir a presentar al Ministerio Público, al MP,
No, él le tenía que pedir los CFDIs para que proceda el desalojo o No, 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 cobre no, las rentas. no, no es así, no es así. Más bien es solamente un informe, esto es, no es un tema penal, es un Ajá. tema de un juicio civil Ajá. de arrendamiento. Ok. Esto es, una persona no ha pagado la renta Ajá. y el dueño del inmueble lo demanda para que le pague la renta y Sí, sí, sí. desaloje. Ajá. Al momento de condenar el juez civil y decir, le tienes que pagar 10 meses de renta vencida, Sí, sí. le va a exigir al dueño de la casa Sí, sí, que exhiba los CFDIs Como y si no los exhibe, le va a informar al SAT que el señor no ha expedido CFDIs. Punto. pero sigue, o sea, pero sigue procediendo igual. Claro, son ok, temas distintos. Perfecto. Sí. Ok, gracias. Ah, sí. Este detalle y también en extinción de dominio, hay elementos ya fiscales que se introducen a otras materias, que eso es un punto que no hay que dejarlo pasar. O sea, ¿por qué el legislador fiscal entra en un tema civil? ¿No? Es decir, ahí hay una primera cláusula. Y también en situaciones, por ejemplo, para demostrar la buena fe del tercero, uno de los puntos es que acredites los FDIs. O sea, serían elementos de Elección de prueba. dominio. Serían elementos de elección de dominio. Pero es interesante lo que estás comentando porque empezamos a ver que se traslada la legislación, el legislador fiscal, a otras áreas para exigirte el cumplimiento de la obligación. Ahí, por ejemplo, me parece que, oye, no presenté los FDIs, entonces no me va a pagar el que me debe. En todo caso es un tema de adeudo de impuestos, Claro. pero no es una forma de acreditar el interés jurídico en un juicio civil. Entonces, ahí hay un tema de confrontación de normas que si fuera para efectos fiscales estoy de acuerdo, seguiríamos la regla fiscal, pero en tema civil inclusive, ahí sí serían temas de amparo, oye, pues eso, una cosa es mi interés jurídico y acreditar el mismo en un juicio civil, que es, soy el propietario, soy el que tenía la posesión, aquí está el contrato, el título y vengo a reclamar las rentas vencidas. Y otra cosa es que no te haya pagado impuestos, ¿no? Son dos temas distintos. Acá hay otra pregunta. Primeramente, darles las gracias por su exposición, la verdad muy enriquecedora. Yo aquí el tema realmente me preocupa bastante, bueno, creo que a todos nos preocupa bastante pues la actuación definitivamente de la Corte. Cuando menos en el tema de materia administrativa hemos visto muchas resoluciones en tribunales que a todas luces estaban prácticamente con elementos de ilegalidad y que la Corte las hace legales. En muchas ocasiones hemos visto que las Cortes ahora sí que se convirtieron en legisladores prácticamente, dieron veracidad a leyes que yo considero que no tenían sustento, y la verdad es que la preocupación sería en el tema penal. Si bien es cierto que esta reforma del Código Fiscal es totalmente terrorismo, la actuación que vaya a tener los juzgados en materia penal, que de alguna manera hagan exactamente lo mismo que en el tema fiscal y que sí se persiga al contribuyente con la finalidad de que pague o tenga una pena. O sea, me queda claro que en el tema penal es muy complicado demostrar esa situación de defraudación, pero la actuación de los tribunales es la que yo creo que a todos nos preocupa. No sé qué opinen al respecto, ¿no? Pues mira, sí, lo dices bien como lo han dicho aquí mis compañeros, el manejo de esta nueva herramienta, ¿no? De este nuevo garrote, cómo lo van a usar y contra quién lo van a usar, el temor que está generando y el efecto recaudatorio, qué es lo que les interesa. Tienes razón en esta parte, pero yo me iría un paso antes de los jueces, mejor dicho, cómo lo va a utilizar el gobierno central, Hacienda, ¿sí? Porque evidentemente va a ser ejemplificativo, van a escoger íconos, en fin, pero hemos visto, por lo menos aquí en Jalisco y en toda la parte del occidente del país, que los jueces no están en línea, ¿eh? Hay desbloqueos de cuentas, hay sobreseimiento de carpetas de investigación y ellos los jueces te dicen, ay, mira la UIF otra vez congelando cuentas como no se debe. Mira otra vez aquí hablando de defraudación cuando ya sabemos que es electrónico. Sí están colaborando, ya le están regresando la pelota a Hacienda diciendo, hazlo bien, hombre, ¿sí? Yo creo que tu preocupación antes de jueces es cómo lo va a utilizar Hacienda. Se está empoderando mucho, compañero, a la UIF, ¿no? A la UIF. Ok, en materia penal, entre más le apuestes a la acreditación de la investigación penal a una autoridad administrativa que no sea el MP, pues no vale de nada, man. Lo tiene que hacer luego el MP.
Entonces, WIF bien poderoso, ¿y usted qué tiene que venir a tocar aquí a penal? Que sea el MP, ¿usted qué? ¿Me explico? Nada más que pues, la gente que anda a pie, los medios, y luego cierta gente irresponsable que sale dando cápsulas y pláticas en internet que… No, no. No se refiere a mí, no se refiere. No. Yo no he hecho cápsulas. Yo no he hecho cápsulas. Digo, ustedes las han visto, ahorita el YouTube, ¿no? Gente que se pone a dar opiniones que dices, en la torre, este cuate, ¿cómo se pone a decir esas cosas? Escuché, por ejemplo, en el tema de extinción de dominio, dicen que el artículo 15, que habla de la presunción de la buena fe, son requisitos. No, Dios santo. Mira, ¿por qué no van a hacer una consulta directa a PGR al área de extinción de dominio? De plano, invítenlos a una plática, universidad, a un colegio. Esos elementos del artículo 15 que se refería también, Oscar, que dice, la buena fe se presumirá, entre otros casos, en estos. No significa que juntes todos los 7 supuestos, sino que con uno, lo que está buscando esa presunción es que no estés contribuyendo al delito o no seas descuidado en tus bienes para que se utilicen indebidamente. Entre ellas, que pague los impuestos, porque quien le interesan sus bienes, pues paga el impuesto, lo procura, paga el predial, paga el agua, trata de mantenerlo. Eso es lo que está investigando ese artículo, ¿sí? En el manejo, pues nos queda claro que va a ser un garrote que van a utilizar para todos lados, ¿sí? Otra Gracias. pregunta. Estaba señalando a Adrián, ¿eh? Cuando señaló así, estaba señalando a Adrián. No, dime. La última. Solo una y breve. No te creo. Bastante, lo del umbral de los 7 millones. Respecto a eso de los 7 millones, me preocupó que señalaron que la exposición de motivos decía que no estaba limitado a un ejercicio fiscal, sino que podríamos decir que fuera desde el inicio de los tiempos esa vulneración o ese exceso de los 7 millones. No, 7 millones del acto conductual, de la defraudación, del contrabando, de la compraventa de facturas, ¿sí? Por ejemplo, nos dice, oye, cuando el CFDI señale 7 millones, ¿sí?, delincuencia organizada, para efectos de libertad caucional, es decir, que tú puedas estar durante el proceso, para que se haga delito grave antes, ahora de prisión preventiva oficiosa, fue un límite, ¿verdad?, para decir a partir de aquí en adelante se va a agravar la situación, ¿sí? No es desde el origen. Y también como lo sugería Oscar. Pero más bien quiero entender que la pregunta es ¿en cuánto tiempo? ¿En cuánto tiempo se pueden sumar operaciones que O sea, lleguen a los un 7 millones? ejercicio ¿Un año, fiscal? 2 años, 3 años? No dice sumatoria, dice del acto. Tú cometiste defraudación en un acto por más de 7.804.260 pesos en un acto. No es la sumatoria del ejercicio. Si estamos hablando de que te estoy reclamando, te estoy haciendo una imputación de un delito por un impuesto anual, pues en todo el impuesto anual de ese ejercicio, ¿sí? No de 5 años fiscales. Si cometes defraudación, bueno, se comete defraudación fiscal de 2 millones por 5 años, ¿sí? Son diversas defraudaciones por 2 millones cada uno. En suma harán 10 millones, no es el caso. ¿Sí? Nada más, la exposición de motivos también precisa que justo para evitar que se consideren defraudaciones fraccionadas o compras fraccionadas, no se entenderá que, por ejemplo, yo puedo defraudar en cada comprobante hasta 7.600.000 y el siguiente 7.300.000 y así no entraría. O en un ejercicio defraudo hasta 7.800.000. Creo que la exposición de motivos sí precisa que no podemos hablar de actos fraccionados porque si no, pues no respondería a la intención. Ahora, eso dice la exposición de motivos. O sea, si usted me pregunta, de acuerdo a la exposición de motivos, no te habla de ejercicios ni de actos únicos, es decir, tus sumatorias te podrían llevar a ese delito por una conducta reiterada, pero no quedó así redactado. O sea, la redacción es distinta a lo que dice la exposición de motivos. Yo no sé si en los casos penales el juez tome en cuenta eso, porque definitivamente, si tú en un ejercicio, por ejemplo, defraudas 7.700.000, 2020, por ejemplo, no estás en delincuencia organizada, pero en 2021 sí, o sea, completaste los 7.800.000
es una conducta reiterada de defraudación, de acuerdo a la exposición de motivos, que eso es importante leer lo que dijo el legislador, estarías en delincuencia organizada porque trasciende a ejercicios. Igual los comprobantes. Oye, pues si no, una empresa facturadora emitiría puros comprobantes menores a 7,800 o llegaría hasta esos montos, como los que utilizan al régimen de incorporación fiscal y hacen planeaciones hasta menos de 2 millones, ¿no? Pero la redacción no quedó así. Mi pregunta sería aquí para el experto, para evitar las... Piénsalo, no lo contestes, Fer. La pregunta sería si tú al juez penal le pones un caso fraccionado, espérame, yo en el 2019 sí defraudé tanto, pero en 2020 y 2021 nunca llegué al límite. El SAT podría decir, o en el caso de la Procuraduría o el MP, oye, espérame, es que de acuerdo a la intención legislativa, esto fue lo que se perseguía. De acuerdo a la letra, pues no quedó redactado de esa manera. Lo que dice la ley fiscal en materia penal, repito, no va coordinado y luego no sucede así. El juez penal te va a imponer una sanción por lo que causó tu conducta en ese momento, sin actualización, recargo, multa de sanción o diversas adeudos que tengas, ¿sí? No hace sumatoria. Esta conducta, ¿qué resultado produjo? Mire, por último, les quería yo dejar una tarea, nada más para señalarlo, porque en el artículo 113 ahora, 113 bis, al final dice, el delito previsto en este artículo, así como el delito dispuesto en el artículo 400 bis del Código Penal Federal, lavado de dinero, se podrán perseguir simultáneamente. ¿Qué fue lo que dijo? Que no dijo, pero sí dice. Este delito, compraventa de facturas y lavado de dinero se pueden perseguir simultáneamente. Solo estos dos, no ningún otro. Ahí está diciendo que no dice delincuencia organizada. Está diciendo, voy a perseguir y y entonces delincuencia organizada, y entonces defraudación. ¿Para qué te amarras las manos? Hay de tareas. Bien, pues yo creo que ya con esto concluimos porque, de verdad, primeramente quisiera brindarnos un aplauso a nuestros expositores. Nos hicieron muy ameno algo tan difícil de digerir en el sentido moral, porque sabemos que el próximo año el trabajo va a estar en lo penal fiscal, y lo que decía hace rato el doctor Oscar, decía del umbral, tomando la frase para decirlo de esa manera, pues parecía que se estuviera buscando planeaciones para no tener la prisión preventiva oficiosa. Pues 7.804.230 fue el número cabalístico para planeación, porque así lo escucho, y digo, no, o sea, definitivamente creo que la razón e intención es distinta. Y bueno, pues con esto, muchachos, ahorita nos van a hacer favor de hacer la clausura, y primeramente pues les queremos entregar un pequeño detalle a los doctores Oscar Fabián. Con este evento, pues ya, pues la siguiente frontera el próximo año es México. Dios mediante estemos allá para el mes de marzo, para tocar otras puertas y tratar de seguir difundiendo con ponentes de la talla de los que hoy nos hicieron el favor de estar con nosotros. Entonces, trae esa simbología. Y pues bueno, aquí está el autor Víctor Haro, donde él le dio el toque a este ángel de la independencia. Y pues, no sé si me pueden ayudar, doctor, digo, nomás, y de verdad, al revés, exacto. Pues bueno, muchachos, de verdad agradezco que hayan estado aquí con nosotros. Va a haber un brindis ahorita a partir de que se haga la clausura, aquí derechito, está el Starbucks, suben y ahí el alcohol les va a guiar, el olor. Hay unas tortitas muy ricas, ojalá nos hagan el favor de acompañarnos porque es la parte más fresca, porque conviven con los expositores que se les acomoda la agenda de estar con nosotros, y pues sobre todo pues ese networking, ese trabajo en conjunto,
pues todavía sigue allá con la charla. Pues señores, doctores, de verdad, muchas gracias por habernos acompañado. Y bien. Pues viene lo mejor. Ahora sí, vamos a dar la clausura. Son las 8:36 aproximadamente del día 21 de noviembre de 2019. También aproximadamente. Sí, gracias por la precisión, doctor. Y de verdad damos por cerrado esta edición de Reforma Fiscalística en Reformas Fiscales. Esta exposición se transmitió en vivo completita porque sí teníamos buen tráfico y como le dije por ahí al buen Rodolfo Guerrero, los tesoros no se guardan, como el conocimiento se tiene que mostrar y se tiene que entregar. Ustedes pueden constatarlo y hay cosas como estas que todo el mundo se entere. ¿Sí? Así que si salieron o vienen mal, en la cámara se van a encontrar. Gracias, que tengan buenas noches y ahí nos estamos viendo próximamente. Entonces, allá los esperamos en el brindis, por favor. Gracias por todo y los amamos 3000, ya saben. Oh,